Me dijeron, no estamos para esas cosas. Entonces yo dije, estoy tonteando, voy a hacer algo para mí. ¿Tú quieres crecer lo suficiente para estar solo en Chile y vivir bien, tranquilamente? ¿O quieres crecer como Google y no tener tiempo para nada? De los 15.000 suscriptores, menos de un 5% pagaba, que es típico de los modelos freemium. Cómo usamos la IA, entonces todo está cambiando tan rápido que a veces los emprendedores como que se vuelven rígidos y eso puede hacerte morir. Arma un prototipo rápido, barato, como dicen, temprano, lo antes posible, pruébalo, estrésalo, no tengas miedo a que te digan que no sirve, que no funciona. Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Inversor Serial versión ley. Hoy tendremos una conversación sobre tecnología, emprendimiento, liderazgo y transformación digital. Pero sobre todo sobre la historia humana detrás de una mujer que ha construido su camino en un mundo desafiante y en constante cambio. Hablaremos de sus inicios, de las decisiones que marcaron su trayectoria, de los aprendizajes que deja emprender en tecnología y del rol que tienen las regiones en la innovación y futuro digital de Chile. Una conversación con sentido, mirada de futuro y aprendizajes para emprendedores, profesionales y nuevas generaciones. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram y en nuestro canal de YouTube, El Inversor Serial, y en nuestra página web www.elinversorserial.com. Vamos a un breve corte comercial y ya volvemos para presentar a nuestra invitada estelar de hoy. Tu patrimonio no se construye con suerte, se construye en base a un diagnóstico, estrategia, implementación y seguimiento. En RegVal Global te acompañamos con una mirada en 360 grados, inversión, protección y planificación, arquitectura abierta, soluciones locales e internacionales y un proceso profesional que se adapta a tu perfil y tus metas. Porque no se trata solo de invertir, se trata de proteger lo que has construido y hacer crecer lo que viene. RegVal Global, gestión patrimonial con visión global. ¿Qué pasaría si nuestras niñas y niños pudieran aprender desde pequeños a cuidar su dinero para cumplir sus sueños? Mi Primera Chaucha presenta el primer libro chileno de educación y concientización financiera infantil. Una historia entretenida, cercana y llena de valores. Con Sofía y los personajes de Villa Chaucha, tus hijos aprenderán a ahorrar, planificar, emprender y compartir de una forma práctica y entretenida. Mi Primera Chaucha, el inicio de mi éxito financiero, porque el futuro se construye con educación financiera desde hoy. Estamos de vuelta en El Inversor Serial versión late y llegó el momento de presentar a nuestra invitada estelar de hoy. Me encuentro con una empresaria tecnológica que ha construido una trayectoria muy ligada a la innovación, a la transformación digital, la formación de talento y el desarrollo empresarial desde la región de Valparaíso. De hecho, nos encontramos en el Parktech B21 del distrito B21 en el Salto Viña del Mar. Ella es Karina Dorney y es fundadora y CEO de TW Group, una empresa dedicada al desarrollo de software, soluciones digitales y transformación digital para organizaciones de distintos sectores. Su camino combina el mundo tecnológico con la docencia, la innovación y el trabajo gremial. Además, se desempeña como directora de la Cámara Regional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios de Valparaíso. Y es académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde ha contribuido a formar nuevas generaciones en temas de innovación, emprendimiento y transformación digital. Pero hoy no queremos hablar solamente de los negocios, de la empresaria. Vamos a hablar desde el lado humano también. Queremos conocer a quién es la mujer, la persona que está detrás de los negocios de sus empresas. Así que llegó el momento de presentar a Karina Dorney. ¿Cómo estás, Karina? Un gusto de tenerte aquí en El Inversor Serial versión late. Muy contenta, Mariano. Muchas gracias por la invitación. Feliz. Qué bueno. Vamos a hablar harto. Eso. Y te dejo desde ya claro que en este programa nosotros hablamos de lo más humano hasta llegar a la parte de tus negocios, conversar todo eso, porque estamos en un momento, yo creo, de que tenemos que transferir experiencia.
de la cual tú tienes mucho. Has estado acá, has ido a Silicon Valley, hay mucho para conversar. Entonces, todas esas experiencias que tú has vivido, los talentos que has ido conociendo, los talentos que tú misma has ido desarrollando y todo el recorrido, ¿no es cierto?, en la Universidad de la Calle, donde has desarrollado los negocios, queremos transferirlo a todos los que nos están viendo y escuchando. Buenísimo. ¿Ya, Karina? Así que, ¿te parece que partimos con algunas preguntas y vamos pimponeando? Dale. Perfecto, Karina. Antes de hablar de tecnología, antes de hablar de TW Group, antes de hablar de que eres docente, queremos ir harto tiempo atrás. Queremos conocer a la Karina Dorni pequeña. ¿Quién era Karina Dorni cuando tenía sus primeros añitos de edad? ¿Dónde nace? ¿Cómo era tu familia? Cuéntanos de tu infancia un poco. A ver, yo nací en Quilpué. Tengo pocos recuerdos de Quilpué chiquitita. Iba a ver a mi abuela, me acuerdo de Quilpué, pero después nos fuimos a Santiago con mis papás. Mis papás trabajaban juntos en la casa, tenían un taller de publicidad. Y bueno, yo vivía en el centro viví en distintas partes de Santiago. Después me vine a la quinta región como a los 10 años. Y mi infancia, recuerdo, vivía en el centro de Santiago y fue bonita, fue de colegio, estudié en colegio público, tenía hartos amigos y me acuerdo que de chica me gustaba jugar a la profesora. Desde chiquitita. Ahora recién me acordé y jugaba a la profesora. Pero era de las profes así estrictas, golpeando con la regla en la mesa. Sí. ¿Cómo era la profe Karina chiquitita? Divertido, porque mi papá me compró una pizarra de estas, bueno, las típicas pizarras antiguas de esas como verde, ¿verdad? Con tiza, ya, perfecto. Y la tenía yo en el pasillo de mi casa y invitaba a una vecina. Espérate, ¿qué edad tenías en ese momento? Oh, yo creo que, no sé, 6 años, no sé, era chica. Ahí sí. Con la tiza después marcar en la cara, no, perfecto. Y entonces invitabas a la vecina. Invitaba a mi vecina y le empezaba a enseñar, no sé, por sumar, restar. Y mi amiga Gabriela, me acuerdo, se aburría, po. Así como, y me dejaba sola. Que fue la profe. Me dejaba sola y yo escribiendo en la pizarra y cuando ya veía que se iba, así, porque yo seguía enseñándole. Y ya cuando se iba guardaba la tiza y listo, se fue, porque me dejó sola. Pero me gustaba enseñarle y le enseñaba en general a los vecinos. Siempre desde chica me gustaba eso y desarmar cosas. Me acuerdo mi papá tenía una máquina de escribir de esas así. ¿Ya? También se la desarmé completa, desarmaba radio. ¿Pero las volví a armar después o no? Sí, pero quedaban mal, quedaban un desastre. Quedan con las letras al revés. Sí, todo al revés. No, de hecho tengo una anécdota muy buena de eso, de estos, como estos juegos Rubik. Los Rubik, sí. Yo les decía a mi papá, espérenme un poquito, que yo voy a armar esto, porque me los desarmaba y todo, y mis papás así esperando, y después llegaban, ya, ahora está listo, y le entregaba el juego totalmente armado, y mis papás me querían mandar a estos programas de Don Francisco, como niña genio, y después se dieron cuenta que yo sacaba los stickers. Así que, cosas de cabros chicos. Uy, pero qué creativa, desde pequeña creativa. ¿Y cómo se dieron cuenta? Tú le dijiste, papá, no me lleven nada porque... Uy, estaban convencidos. Sí, de hecho, llamaban a su amigo, la niña especial. Y claro, mi papá un día se dio cuenta porque cachó que un autoadhesivo no me quedó bien puesto. Bien pegadito, ¿ya? Estaba medio chueco y ahí cachó. Entonces yo, bueno. Sí. Oye, qué entretenido. Y bueno, te gustaba ser profe desde chiqui, qué divertido que muchos años después te dedicaste a la docencia también, así que interesante cómo vamos a ir conectando todos estos puntos. Ya estamos hablando de recuerdos de la infancia, estudiaste en un colegio público, ¿cierto? Sí. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia en el colegio? ¿A qué jugabas en los recreos? A mí me gustaba mucho la gimnasia, me encantaba la gimnasia y tenía de esos profes a la antigua que si tú no hacías bien los ejercicios te pegaba un varillazo. Imagínate, esa cuestión hoy día no existe. Después ese profesor murió, fue triste, pero claro, me encantaba la gimnasia, me gustaba, tenía una profesora que me quería mucho. En general tengo súper lindos recuerdos del colegio. Estudiaba en un colegio que se llamaba, creo, no sé si existirá todavía, República Oriental del Uruguay. Y de hecho fue en algún momento el presidente de Uruguay al colegio. Entonces fue un wow, llegó el presidente y fue a verlo. Entonces, no me acuerdo qué edad tenía, era chiquitita. ¿Te acuerdas de quién era el presidente de Uruguay en ese tiempo? No, ¿Qué fue? No me acuerdo.
Pero, para ti vino el presidente. claro, yo era chica, pero era así como wow, que llegó al colegio y no, bonitos recuerdos tengo. También era esto como escolta, de estos como, no me acuerdo cómo se llamaba, pero en el fondo tenía que como dirigir el tránsito, ¿no? Una cuestión así. Y salía fuera de la calle, del colegio, y como que ayudaba a los autos. Estaba metida en un montón de cuestiones en el colegio. O sea, de ahí viene también el tema gremial, me imagino, Sí, que te gusta. sí. Estuviste en ¿cómo se llama los que dirigen esto? Los centros De estudiantes. De estudiantes, sí, sí. o sea, de alguna manera sí, no eran Pero como cuando tan estabas en el formales. colegio fuiste presidente de Sí, cursos, cosas así. todo eso, sí, estaba siempre ahí metida. O sea, venías bien, lo traías todo bien marcadito desde pequeña. ¿Cómo era Karina en la parte intelectual? Muy buenas notas. Siempre estuve como en el lugar 2-3. Me costaba de repente, yo decía, ¿por qué no ser la número 1? Pero al final uno aprende, Uno aprende que a veces el número 1 es, claro, tiene mejor nota, pero no necesariamente puede tener las mejores habilidades sociales, por ejemplo. Entonces, no, tenía lugar 2, lugar 3, pero no, siempre fui muy de la creatividad. Mi papá me hacía mucho leer, me incentivaba mucho con la parte creativa. Mi papá es como artista, entonces él me hacía dibujar, pintar. Eso yo creo que es fundamental, la parte creativa. Y creo que la combinación de la creatividad y las matemáticas es como una buena mezcla. Y creo que viví de esas dos cosas. Uy, qué linda Sí, historia. ¿Y sí. te gusta pintar Me también? encanta. De hecho, pinto. Mi papá es artista, entonces él pinta. Mi hermano también es arquitecto, pintor. Entonces, en el fondo, Oye, tengo esa pero beta. a ti te gusta pintar cuadros, pintar Sí. óleo, acrílico, ¿qué técnica te gusta? Óleo, tengo unos cuadros de Van Gogh que hago como imitaciones. No siempre, porque es como tengo que tener. ¿Imitas cuadros de Van Gogh? Sí, me encanta, me encanta. A mí el arte me fascina. Me fascina el arte, me gusta mucho. Qué entretenido. ¿Solamente el arte o por el lado de la música también? La música también, me encanta, ya. pero no toco nada, no toco nada, lamentablemente, pero sí el arte me gusta y me gusta pintar sobre todo, no dibujar, no soy muy buena para dibujar, pero para pintar sí, de hecho pinto hasta la casa. Sí. Qué entretenido. Oye, lindos recuerdos que tienes del colegio, te gustaba el deporte, la gimnasia. Me gustó eso de cuando bien pequeñita de profesora. Y ya te imagino ahí a la Karina con la cara, con las manos con tiza, la ropa más... ¿Te retaba mucho tu papá? ¿Eras muy desordenado o eras Creo que eso inquieta, me creo imagino? que eso lo aprendí lo aprendí, uno al final es con los hijos como son tus padres. ¿Ya? Y mis papás, yo la verdad que era bien traviesa en el sentido de desarmar cosas, pero jamás me castigaron. Nunca, yo no supe lo que era un castigo, así como, no, hoy día te acuestas a las 8. No, mis viejos en realidad eran súper permisivos y aún así yo como que nunca tampoco hice algo tan terrible. O sea, desarmar un par de cosas, pero nunca, no eran estrictos para nada. Pero te dejaban ser inquieta. Sí, Y total, eso el día de mañana te trae muchos beneficios, sobre todo en la parte creativa. O sea, me imagino que te quedabas ahí en una pieza sola y aparte de pintar las paredes, yo creo que inventabas hartas cosas. Imagínate que mis papás tenían el taller en la casa. Entonces, serigrafía, pintura, serigrafía. porque mi papá era publicista, entonces Mira. la O sea, la creatividad venía en la sangre. pintura, él en ese tiempo hacía, no sé, autoadhesivo, un montón de cosas con serigrafía. Entonces yo miraba las cosas, me ponía a veces a meter mano en las matrices, entonces me encantaba. El olor incluso a la pintura, que la gente lo encuentra a veces súper tóxico, Sí. para mí era espectacular. Es un aroma que te lleva a la infancia. Sí. O sea, tú de repente Sí. sientes un olor a eso, el olor a imprenta Sí. o a Sí. pintura y te recuerda. Totalmente. Mira qué entretenido. Oye, Karina, bueno, Karina fue creciendo, estuvo en el colegio, fuiste dirigente en el colegio, por lo que contaste, deportista. Y llega el minuto que Karina decide estudiar por la universidad. ¿Qué fue lo primero porque tengo entendido que has estudiado hartas cosas, Sí. ¿qué fue lo primero que se te ocurrió estudiar? Mira, yo de Santiago me vine a Quilpué. Ah, pero espérate. Estabas en el colegio en Santiago, después te viniste Sí, a a Quilpué, Quilpué, sí. pero seguías en el colegio y ya estaba... No, seguía en el colegio. Ah, ya, No, sí, me perfecto. vine chica, me vine como 11 años. De hecho, cuando me vine de Santiago, porque eso yo me considero más de la región,
pero yo en el fondo nací acá, sí, yo nací acá. Y cuando me vine de Santiago, yo dije, voy a volver a Santiago porque amo Santiago. Y nunca volví. Y claro, me enamoré de Quilpué, me enamoré de la región, nunca más quise volver a Santiago. Y de ahí, bueno, ya pasó todas las siguientes etapas de educación. Y ¿En qué colegio estuviste acá? Yo acá también en colegios públicos. Mira. Sí, después en un liceo en Quilpué, siempre en colegios públicos, feliz. Tuve la suerte de que donde estudié, en ese momento había clasificación de los cursos, porque eran colegios grandes, entonces clasificaban como los mejores alumnos en los mejores cursos. Entonces, la mayoría de mis compañeros tuvieron profesiones muy buenas en colegio público. Y profesores muy buenos. Yo recuerdo todavía profesores ahí, no sé si me escuchará María Cecilia Díaz, mi profe de matemática, me sacaba puros 7, pero ella es espectacular. Ella fue una gran inspiración para mí. Los profesores inspiran, por eso que yo de alguna manera trato de hacer eso. Tengo buenos recuerdos de algunos profesores que me marcaron. Mira, oye, en ese momento o en ese tiempo, ¿había Sims? ¿Se medía de alguna manera la parte de notas en los colegios? ¿No te acordáis? No. Sí. ¿Y en la prueba de aptitud cómo te fue? Yo salí del colegio muy chica, del liceo, salí a los 16 años, muy chica. Mira. Entonces di la prueba y la primera vez que tuve los resultados no eran los que yo esperaba, y era tan chica que mis papás me dijeron, porque yo podía entrar a carreras técnicas. Oye, pero espérate, ¿saliste a los 16 y Sí. a qué entraste al colegio? No sé, pero muy chica, pero salí a los 16. A los 5 años, Sí, de po, cuarto mira. medio salí a los 16. Y la cosa es que salí, di la prueba, no fue la mejor nota. Podía estudiar carreras técnicas, de hecho había elegido algunas carreras acá en la Santa María Técnica, pero después dije, no, voy a esperar. Mis papás me dijeron, tranquila, podí dar la prueba de nuevo, y la di de nuevo. Ya. Me preparé, de entre medio trabajé. Imagínate, ¿Qué trabajaste? con unas tías que tenían peluquería. Ah, Entonces fui a ayudarlas, mis tías eran bacanes, y la cosa es que di la prueba y me fue espectacular. Y ahí ya podía elegir la carrera que quería y elegí ingeniería informática, ¿en dónde? en la Católica de Valparaíso. Ah, Sí. sacaste muy buen puntaje Sí, entonces. no, me fue súper bien, sí. Perfecto. ¿Y por qué informática, Karina? Porque mira, tenía tantas ganas de estudiar cosas distintas. De hecho, en ese tiempo me gustaba la agronomía, porque siempre me han gustado mucho las plantas. Quería estudiar agronomía o contabilidad o informática. La verdad que tenía como incluso comercial. Y elegí informática porque en ese momento tenía 17 años y dije, esta es la carrera del futuro. Me proyecté, siendo tan cabra chica, me proyecté al tiro qué voy a hacer después. Incluso me gustaba la parte de los laboratorios médicos. Yo quería montar como mi propia fábrica de cosméticos. O sea, yo dije, voy a estudiar química. ¿Ya? Pero después, ¿qué pasa? Que me proyectaba y decía, voy a estar encerrada en un lugar, no sé qué. Bueno, la cosa es que elegí informática y la verdad que no me arrepiento. ¿Pero veías computadores en algún lado? ¿Qué te inspiró justamente? Porque No tenía no tenía ni computador, no tenía computador. pero informática es relacionarse Sí, con sí. computadores. De hecho, cuando estaba estudiando justamente, preparándome para las pruebas, hice un curso en la Municipalidad de Quilpué, creo que fue. Te estoy hablando de 16 años. Cuando practicamos el logo. ¿te Claro, acuerdas? Con justamente. la Entonces, tortilla. como que la municipalidad dijo, voy a hacer un curso de computación, por darte un ejemplo. Y yo fui y empezamos a interactuar con computadores, porque en ese tiempo no había laptop. No, pues No es que sea estamos tan al- antigua, pero No, eran estamos hablando de la computadores época de grandes. los Claro, entonces... Pentium todavía Claro, no. exacto, los Pentium. Entonces ahí, bueno, ahí aprendí algo me sentí como avesada, porque aprendí harto, y yo dije, oh, esta cuestión está interesante, y bueno, y así fue como que me empezaron a gustar el uso de los computadores, y decidí por esta carrera, Mira qué entretenido. pero Bueno, sin computador. Pero sin computador, computador. mira. Bueno, ahí ya estabas estudiando informática y tuviste acceso a los laboratorios, me Sí. imagino. ¿Cuántos años duró esa carrera? 4 años, ¿Y cómo te fue? bacán. No, ¿Lo disfrutaste? disfruté, felizmente no me eché, como dicen los alumnos, no reprobé ningún ramo, todos los aprobé, y ahí también estuve dentro de los primeros puestos de la carrera, súper bien. No, me encantó la carrera, los ramos, la verdad que fue todo flow.
Oye, ¿y cómo era la Karina como compañera? ¿Era la de que ayudaba a los compañeros para las notas, estudiaba con los compañeros? Sí, como- y bueno, también tuve como metida en el centro de alumnos. Ah. Sí, pero... No te perdiste sí, ninguna posibilidad sí, de gremio. Sí, pero un poquito, fue como el Ya. primer año, lo pasé súper bien, no, súper compañera, nos juntábamos en grupo, de hecho nos juntábamos en mi casa y mi mamá hacía completo para mis compañeros, entonces vamos de la tía, mi mamá es súper así, entonces a estudiar, de pronto hasta las 2 de la mañana estudiando, era muy común en mi casa un grupo de compañeros, compañeras estudiando. Todos juntos. Entonces a mí siempre me gustó como estudiar en grupo, enseñarles también a mis compañeros lo que yo sabía. De hecho tenía mi pieza llena de fórmulas, pegaba cartulinas con las fórmulas. Como la película Una mente brillante que rayaban los vidrios. Yo no sé cómo mi mamá me aguantaba, tenía la pieza empapelada de fórmulas así como con cartulina y yo me acostaba y me ponía a ver las fórmulas y me fascinaba, así como que cosas de cabras de Lola. Mira qué entretenido. Oye, ya, terminas informática. Sí. Y Karina, ¿qué decide? ¿Entra a trabajar a alguna empresa? ¿Emprende? Sí. ¿Qué decides hacer cuando te titulas de informática? Terminé la carrera súper bien y dije, bueno, tenía que hacer la memoria Ok. aplicada a una empresa. Entonces, literal, armé mi currículum, no es como hoy día, que hoy día la universidad te enseñan a hacer currículum, todo, y me fui a repartirlo por empresas de Valparaíso y fui a Chilquinta y repartí mi currículum en la entrada, así como literal. Y me llamaron y me dijeron, oye, ¿tú quieres hacer tu práctica, tu tesis acá? Sí, ya, listo, me entrevistaron, hice la tesis. Después que hice la tesis me dijeron, quédate trabajando, y fue mi primer trabajo. ¿Y cuánto estuvo Karina ahí en Chilquinta? Tuve como un año y la verdad que hubiese seguido mucho más tiempo, pero postulé a otro trabajo, también acá en la región, Ok. y me fui al otro trabajo y me hicieron una despedida tan linda en Chilquinta, no llevaba ni un año y fue espectacular. Y nada, Bien iluminada la despedida. súper iluminada y me fui a esta otra empresa de medios que es bien conocida acá en Chile, Mercurio. Sí. Ok. Entonces ahí me fui y ahí estuve 17 años. Ahí te echaste raíces. Sí, eché raíces. Mira, Sí, 17 años. sí, mucho. Y tengo entendido que también eres ingeniera comercial. Sí. ¿En qué minuto pasó y por qué se te ocurrió comercial? Mira, yo estaba en ese tiempo cuando entré a los diarios, estaba todo recién digitalizándose. Ok. Entonces, me acuerdo que empecé a hacer un sistema comercial de suscripciones para diarios, después ese sistema se implementó en todo Chile. Empezábamos de una hoja en blanco y yo veía al gerente comercial en ese tiempo que cambiaba la formulación de los sistemas que estábamos haciendo, la cambiaba cada rato. Oye, no, que agrégale esto, que quítale esto otro. Y yo trataba de pensar por qué cambia esto tan... Y era por nada más que el tema de la dinámica comercial, ¿te fijáis? Pero uno como informático es como súper cuadrado, así como que 0-1, ¿te fijáis? Entonces yo como que dije, tengo que entender la mentalidad comercial. Y ahí me puse a estudiar ingeniería comercial, trabajando en la ¿Cuánto noche. tiempo llevabas ahí en el medio? Yo creo que llevaba ya, no sé, 8 años, llevaba harto igual, sí. 8 años. No Y me sé, imagino que en el estoy- Mercurio ya en Valparaíso. Estaba en Valparaíso, después me fui a Santiago, pero viajaba. Estaba algunos días allá, otros días Ah, tú no acá. querías estar en Santiago, viajabas. No, claro, no, sí, casi siempre. De hecho, en algún momento se centralizó todo en Santiago y yo seguía acá en Valparaíso. Sí, Mira. sí. Oye, ¿y cuántos años llevas ahí, me dijiste, cuando estuviste comercial? ¿De los 17? Yo creo que 10 más o menos, sí. 10 O sea, más. tú entraste al Mercurio siendo informática y sales del Mercurio siendo informática y comercial. Sí, y ya con un cargo ya de jefatura, porque partí Mira. así como encargada de desarrollo, por otro ejemplo. Ya. Después ya llegué a tener como una especie de gerencia, una cosa así, con harta gente a cargo. Mira. Sí. Oye, pasan los 17 años en el Mercurio, ya con 2 carreras. Mm. Vamos a ir avanzando, yo estudiaste más cosas, magisterio y todo eso, pero ¿en qué minuto se te ocurre
emprender, porque después viene el momento que creaste TW Group, pero sé que se llamaba de otro nombre al principio. Y cuéntame esa historia de transición antes que nos vayamos al breve corte. Bueno, esa parte es divertida porque yo ahí estudié ingeniería comercial y de ahí quedé como con gusto a poco. Entonces yo dije, y de hecho yo estaba estudiando ingeniería y ahí quedé embarazada de mi primera hija, de mi única hija, y de ahí ya terminé de estudiar y dije, tengo que estudiar otra cosa. Y ahí fue cuando, buscando, aparece el máster en innovación. Lo comienzo a estudiar, me vuela la cabeza, ahí fue cuando conozco Silicon Valley, y me vuela la cabeza el máster y tenía que hacer la tesis. Y yo fui a tocar la puerta de un gerente y le dije, mira, tengo que hacer la tesis del máster y me gustaría hacer algo para corporativo y todo. Entonces me dijeron, no estamos para esas cosas. Entonces yo dije, estoy tonteando, voy a hacer algo para mí. Y empecé como con mucha anticipación a preparar mi salida y a preparar mi proyecto que iba a ser mi emprendimiento y que era mi tesis. Entonces era como varios pájaros de un tiro, en el fondo hacer mi tesis y mi empresa y formar mi empresa. Y bueno, y la empecé a armar con mucha rigurosidad, con profesores que me estaban ayudando, con metodología, con todo. Postulé a Corfo, me gané un Corfo, después me gané otro y así ya, después de un año, como incubando mi empresa, armo mi empresa y digo, chao jefe. Un año. ¿Y ahí se te ocurre ir a dónde? Bueno, fui a Silicon Valley. Nos quedamos ahí. Porque tienes que contar esa historia de Silicon Valley, algo que está sonando tanto hace varios años, y pensar que hace harto tiempo atrás tú ya pasaste por Silicon Valley. Antes de irnos al corte comercial, quiero que me cuentes específicamente en qué consistía esa empresa, porque todavía no se llamaba TW Group. No. ¿Cómo se llamaba? Tweet Social. ¿Y qué hacía específicamente? Era una plataforma, imagínate, 2011, súper novedosa, que te ayudaba a conseguir muchos seguidores en Twitter, que estaba recién naciendo. De hecho, yo como experimento tenía 14.000 seguidores en ese tiempo. Y después te agendaba contenido con anticipación. Lo que hoy día hacen las redes sociales gratis, que es como que tú dices, mañana quiero que aparezca esto a tal hora. La programación. La programación de contenido la hacía yo y partí con Twitter, full Twitter. Y después me empecé a ir a Instagram. Pero en ese tiempo era una cosa muy guau, entonces hice algo muy anticipado. Tenía una empresa que hacía prácticamente lo mismo que nosotros en Canadá, exactamente, de hecho, así, que de hecho hoy día existe todavía, que se llama HotSuite. Y ellos levantaron en ese tiempo millones de dólares, estaban en Canadá. Nosotros estábamos haciendo como lo mismo, pero aquí el mercado no estaba muy preparado todavía. Mira, nos vamos a ir al corte comercial con Tweet Social, Tweet Social, que después pasa a ser algo que mencionaste, una palabra wow, ¿no es cierto? TW Group. Así que nos vamos a un breve corte comercial y continuamos con más de la historia de Karina Adorni, aquí en El Inversor Serial, versión late. ¿Qué pasaría si nuestras niñas y niños pudieran aprender desde pequeños a cuidar su dinero para cumplir sus sueños? Mi primera chaucha presenta el primer libro chileno de educación y concientización financiera infantil. Una historia entretenida, cercana y llena de valores. Con Sofía y los personajes de Villa Chaucha, tus hijos aprenderán a ahorrar, planificar, emprender y compartir de una forma práctica y entretenida. Mi primera chaucha, el inicio de mi éxito financiero, porque el futuro se construye con educación financiera desde hoy. Tu patrimonio no se construye con suerte, se construye en base a un diagnóstico, estrategia, implementación y seguimiento. En RegVal Global te acompañamos con una mirada en 360 grados, inversión, protección y planificación, arquitectura abierta, soluciones locales e internacionales y un proceso profesional que se adapta a tu perfil y tus metas. Porque no se trata solo de invertir, se trata de proteger lo que has construido y hacer crecer lo que viene. RegVal Global, gestión patrimonial con visión global. Estamos de vuelta en El Inversor Serial, versión late. Estamos teniendo una conversación muy entretenida junto a Karina Adorni de TW Group. Pero todavía no llegamos a ser TW Group, ¿no es cierto, No, Karina? todavía no. Estábamos en Tweet Social. Social. Y aquí tenemos varias historias que vamos a ir hilando, porque ustedes no saben, pero aquí con Karina es super power, muy intensa y me cuenta muchas anécdotas que vamos a ir transfiriendo a ustedes ahora. Estábamos con Tweet Social. Antes de pasar a TW Group,
Karina incuba, si no me equivoco, su negocio en 3IE. Cuéntanos un poquito rápidamente ese trayecto que empieza a incubarlo ahí. Bueno, el 3IE partí, ya había dejado el mundo corporativo, entonces me puse el traje de emprendedora. O sea, salir del mundo corporativo y entrar al mundo emprendedor es bien distinto, cambia todo. Y bueno, el 3IE, lo típico, tenéis que aprender a pitchear por todos lados, armar en el fondo tu ficha de emprendimiento, tu brochure, todo, empaquetar todo. ¿Cómo fue tu pitch? A ver. Yo decía... ¿Cuántos segundos? ¿Eran 30? 30 segundos. A ver, les voy a presentar, me acuerdo, pero esto hace rato. Dale nomás. Les voy a presentar el Google de las redes sociales, les decía yo. Entonces todo, wow, no, no sé, pues les decía, vas a tener más seguidores, ¿cómo vas a conseguir miles de seguidores en menos de un mes, por ejemplo? Y efectivamente era así. De hecho, con nuestra plataforma tú podías conseguir, en ese tiempo no habían restricciones como hoy, o sea, tú podías tener una red de 5.000 seguidores en una semana, porque ahí echábamos a andar los famosos bots que decíamos nosotros. Entonces estábamos en eso y, no, entretenido, era un mundo porque estaba emergiendo todo el mundo Twitter. Entonces Twitter era muy power, las empresas estaban recién empezando a tener sus canales de redes sociales. No, de hecho, en ese tiempo el concepto de community manager no existía. Entonces era un tema vender la plataforma en empresas, porque las empresas como, ¿para qué necesito una plataforma para gestionar esto, el contenido? Entonces, como que tú llegas con algo que suena súper innovador, pero a un mercado que todavía no está preparado. ¿Te fijas? Era algo nuevo, pero muy visionario de tu parte. Sí. Y siendo muy visionaria, Karina, luego de incubar Tweet Social en 3IE, ¿se te ocurre ir a presentarte a dónde? Silicon Valley. Silicon Valley. Karina agarra su maletita, agarra su proyecto. Sí. ¿Y por qué se te ocurrió ir a Silicon Valley, Karina? Bueno, porque tú cuando estás ahí en esto, bueno, en ese tiempo no era tan famoso andar como hoy día picheando por todos lados. Claro. No era tan... Entonces tú ya después te aprendí el tema, te encanta, le cuentas tu... Te enamoráis de lo que haces realmente. Claro, le contáis tu propuesta de valor a todo el mundo. Es espectacular ese proceso. Uh-huh. Y me acuerdo que me dijeron, oye, está la oportunidad de ir a Silicon Valley a presentar tu proyecto con inversionistas. Entonces yo me preparé un mes con todo en inglés, tenía todo preparado en inglés, las presentaciones, mi pitch, todo. Y llego a Silicon Valley a presentar a inversionistas y wow, o sea, porque te hacen preguntas súper complicadas que tú realmente algunas te cuesta responder, ¿te fijáis? O sea, proyecciones, como me acuerdo que una vez uno me dijo, ¿tú quieres crecer lo suficiente para estar solo en Chile y vivir bien, tranquilamente, o quieres crecer como Google y no tener tiempo para nada? ¿Y qué dijo Karina? Wow, yo me acuerdo que no estaba preparada para esa pregunta, porque yo estaba recién partiendo, o sea, no tenía ni un año de emprendimiento, entonces... ¿Fuiste muy ambiciosa en tu propuesta de ir tan temprano, quizás? Sí, de todas maneras, porque fui a levantar capital y no levanté. Ya. Pero yo siempre les cuento a mis alumnos también que el haber pasado por ese proceso, la preparación previa, porque tienes que hacer proyección financiera, tenés que hacer un montón de cosas. Tenés que ir con los números muy claros. Tenés que imaginar tu empresa en 3 años, cómo crecería, cuándo llegaría al $1.000.000, cuántos usuarios, en qué países tenéis que estar, pero todo eso bien, tú no podéis cuentear, o sea, tenéis que hacerlo bien, porque si tú dices, me quiero ir a Colombia, ¿por qué a Colombia? ¿Por qué no a Perú? ¿Por qué no a Brasil? ¿Por qué a México? Después te vayas a México, sí, ¿por qué de aquí para allá? O sea, todo con una coherencia. Y claro, lo que aprendí de los inversionistas, yo la verdad que volví feliz, no volví mal, volví feliz porque... fue tremendo aprendizaje. Creo que, y los inversionistas fueron geniales, y creo, aparte que aprendí otra cosa, los inversionistas, por lo menos en Silicon Valley, cuando quieren invertir en un emprendimiento, quieren que ese emprendimiento no esté a más de 100 kilómetros de distancia. Ahí teníamos un problemita. Sí, no era, sobre todo en ese tiempo, te estoy hablando hace hartos años atrás, ellos no eran así como, ya, yo te voy a pasar $1 millón o $500.000, vuelve a Valparaíso y sigue con tu emprendimiento.
quieren que tú te quedes allá, hagas redes allá y desde allá, ¿te fijas? Entonces, pero todo eso tú lo aprendes y lo aprendes así como que te tiráis un piscinazo así, pero profundo, y aprendes a hacer buenas preguntas y a responder preguntas difíciles. Creo que eso es El arte de hacer preguntas. Sí, maravilloso. Hay un libro muy Sí, bueno de eso. sí. Yo quedé enamorada de los inversionistas en el sentido de saber hacer buenas preguntas incómodas, preguntas... No, Que si no te incomodan sí. con una pregunta, no te sacan de tu zona de confort y la mente no se abre para dar soluciones. sí. Oye, es súper interesante, Karina, lo que estáis contando de tu paso por Silicon Valley. Pero bueno, volvemos a Chile, ¿no es cierto? Fue rápido el paso, aprendiste mucho, traes conocimientos y me imagino que ahí empieza a haber una transición de lo que es Tweet Social a lo que es el actual TW Group. Pero paralelamente a eso, yo tengo entendido que tú hasta el día de hoy eres docente. Sí, En ese minuto ya estás ahí haciendo clases. sí, estaba haciendo las dos cosas. Oye, ¿en qué minuto dormía Karina? Poco, no, sí. El trabajo, o sea, siempre me gustó, como todo emprendedor, un emprendedor no tiene vacaciones. Claro, Y sí, bueno, me gusta salir de vacaciones, salgo de vacaciones, pero no me desconecto. exacto. O sea, tú estás igual pensando en tu negocio, en que hay que pagar Te impuestos, entiendo hay que muy pagar bien. sueldo, hay un cliente que tenéis que entregar una propuesta. O sea, yo lo paso, mi marido siempre me alienta y me echa talla de que me dice, oye, yo no sé cómo tú podés estar así como turisteando y a la vez preocupada y que tenés que presentar una propuesta. O sea, puedo tener esa dualidad. Y nada, pues o sea, en el fondo hago clases 13 años también, igual que la empresa. Cuando hice mi tesis y formé mi empresa, yo dije, quiero hacer clases y tener mi empresa. Claro, hay gente que se perdí el foco, ojo con eso. O sea, hay gente que es como, haz una cosa y hazla bien. Y yo he tratado de hacer las dos cosas lo mejor posible. Muy bien. Mira, oye, Tweet Social en ese minuto, ¿cuántos suscriptores llegó a tener? Yo llegué a tener 15.000 suscriptores, que yo estaba fascinada, porque imagínate, te estoy hablando hace 13 años atrás, tener una plataforma y tener 15.000 usuarios es Una locura. espectacular. Pero ahí fue otro aprendizaje importante también, que yo creo que se relacionó también con el levantamiento de capital, que de los 15.000 suscriptores, menos de un 5% pagaba. Porque típico de los modelos freemium. Tú Los tienes una freemium, plataforma, entonces yo ofrecía, por ejemplo, conseguir seguidores y agendar contenido gratis hasta cierto límite. Diario. Entonces la gente usaba el diario y no Cambiaba pagaba. el correo, cambiaba el correo, cambiaba el Y correo. tenía reportes de pago, un montón de cosas de pago, entonces al final la gente era feliz con la versión gratis y el 5% era nada. ¿Te fijáis? Era nada. Entonces ahí fue cuando yo dije ya, después de 2 años, es como hay que buscar otros planes B. Ok, ¿y cuál fue el plan B? Bueno, ahí, entre medio el plan B era ofrecer servicios también de marketing, como esta cuestión era de redes sociales, era cómo ofrecimos servicios de marketing a empresas. Y empezamos a ofrecer servicios como de publicidad, de community manager, pero ahí yo me di cuenta que de redes sociales, que no era necesariamente lo que yo quería. Yo soy más tecnológica, más no tanto del servicio de comunicacional, de marketing, sino que era más de la plataforma, ¿te fijas? Entonces empecé a ofrecer software a medida y ahí conseguí mi primer gran cliente. ¿Quién fue tu primer gran Mi cliente? primer gran cliente fue Chilquinta. Ah, ya lo traí conversado. Pero mira lo anecdótico como es la vida, si la vida da muchas vueltas. Fue la primera empresa que yo empecé a trabajar Por eso. y después Vas a ser tu primer cliente. mi primer cliente, ¿te das cuenta? Mira. Sí. Pero eso habla muy bien, que te fuiste muy Sí, bien sí, desde no. ahí y te recibieron Sí. muy bien como proveedora de servicios. Sí, po. sí. Oye, Karina, empieza a pasar el tiempo Mm. y me imagino que, como todo emprendedor y empresario, no todo es color de rosas. Hay caminos que uno va recorriendo, que vibra, que sonríe, pero también muchas veces nos tropezamos. Y yo creo que son las mayores etapas de aprendizaje que podemos tener.
Pasan los años, nos enfrentamos a un estallido social y después viene una pandemia. ¿Cómo enfrenta Karina, ya con un TW Group, me imagino, consolidado, el paso de algo así que nadie lo veía venir, nadie lo pensaba, nadie lo había vivido? No, para mí fue positivo y también con traspiés. ¿Cuáles son las cosas que creo que marcaron? Yo antes de la pandemia, a mí tuve con ProChile, que me empezó a ayudar a internacionalizar. Entonces fue fantástico, me ayudó un montón y me gané un concurso para ir a Perú a internacionalizar mi negocio de software. Ya tenía como productos especiales empaquetados de software, especialmente con el tema energía, porque como aprendí de la energía, y llego a Perú, empiezo a contactar empresas, tocando puertas con la ayuda del consulado allá, y fue una visita intensa, maravillosa. Hice conferencias en hoteles, en gremios. Fue realmente espectacular. Fue una semana sin respiro, haciendo cosas, hablando de transformación digital antes de la pandemia, imagínate, súper así. Y estaba a punto, entre comillas, de empezar a hacer negocio y llega la pandemia. ¿Y qué pasa? Que tú cuando, por lo menos en Perú, tú cuando empezás a hacer negocios, sobre todo de software, de plataforma, no es que tú necesites hablar una vez con el cliente, tenés que hablar 3 veces con el cliente, son ventas consultivas, donde entonces tenía todo como listo en la puerta del horno, ya como la segunda visita a Perú, y llega la pandemia. Y no era para hacer algo online. No. Había que ir. Sí, porque eran empresas. Imagínate que yo estaba conversando con las empresas más grandes de energía en Perú. Y ya teníamos todo, le habíamos contado un poco lo que estábamos haciendo acá en Chile. Estaban fascinados, porque aparte que ellos estaban súper atrasados. Entonces había que estar haciendo demo, todo. Y llega la pandemia. Entonces, y en ese tiempo era todo muy de relación. Necesito hablar contigo, vamos a almorzar. Cuéntame de esto. O sea, no, recién después de la pandemia se instaló Zoom, Google, y empecemos a usar más, pero en ese tiempo no fue tan rápido. Entonces ahí perdí esa oportunidad, pero por otro lado gané nuevos negocios. De hecho, tengo clientes hoy día que llegaron en la pandemia del sur de Chile, por ejemplo, y nunca lo he visto físicamente, nunca, y llevan todos estos años conmigo trabajando, les he hecho un montón de cosas y nunca no hemos tocado la mano. Es que la pandemia trajo la digitalización forzada, acelerada, ¿no es cierto? Yo te lo digo por el lado mío. Mi hija fue una semana al colegio y estuvo 2 años conociendo a sus compañeros por una pantalla, desde prekinder, kinder, y llegó a primero básico a conocer a sus compañeritos. Entonces ya teníamos una nueva generación totalmente marcada y nosotros tuvimos que adaptarnos a algo que jamás pensamos que nos iba a tocar. Karina, seguimos hablando de cosas que a lo mejor no es todo color de rosa, y quiero que me cuentes quizás cuál fue que consideres tu mayor error o mayor aprendizaje que te deja este recorrido en TW Group. A ver, error, yo creo que a veces puede ser también saber elegir a los socios, ¿ya? Eso a veces también hay que saber elegir bien a los socios, porque hay que compartir un poco el crecimiento, la estrategia, hacia dónde va. Un emprendimiento es de muchas decisiones. Es como escoger bien a la pareja. Claro. Entonces hay que saber escoger bien a los socios. Y bueno, yo hoy día tengo la empresa sola, digamos. Bueno, está mi marido también de socio. Y creo que eso me ha dado bastante libertad para tomar decisiones, y creo que he andado súper bien, estoy contenta, y desafío interesante también la internacionalización final que no hice en Perú, o sea, que me costó hacerla en Perú, la hice en Honduras. Mira. Y fue espectacular porque fue un proyecto súper grande, muy bonito, donde está el BID, USAID, la Unión Europea, bueno, obviamente una cámara muy importante en Honduras. Entonces fue un proyecto hermoso de transformación digital para pymes. Impactamos a más de 3.000 pymes en Honduras, y fue mi primer proyecto internacional grande
Y espectacular la experiencia. O sea, el hecho de ya, hoy hay que hacer una factura, este otro tipo de factura, cómo lo hacemos, los dólares para allá. O sea, ese proceso de también llegar a un país que no conoces la cultura, tener que generar confianza, hermoso ese proceso. Oye, qué entretenido ir también recordando todas esas cosas de experiencias que fuiste viviendo, momentos tristes, difíciles, pero también momentos de alegría y que volviste a ver que todo podía ser posible, ¿no es cierto? Y hoy en día sigues así, power, creciendo, avanzando. Pero quiero que pasemos ahora también a la Karina destacada en los temas gremiales. Tengo entendido que tú participas de la CRPC, que es la Cámara Regional de Comercio sí, de Valparaíso. ¿Cómo llegas ahí? Ahí, mira, voy en mi tercer periodo. Mira. Como directora, ya el tercero y último, no pueden ser más. Por el momento. Por el momento, sí. No, feliz. Ha sido un aprendizaje porque la verdad que me hice socia ahí del gremio, no conocía nada de gremio, no entendía nada de gremio. Después, bueno, fui directora. Estoy a cargo de la mesa de tecnología y negocio, presidenta de esa mesa y convoco a los socios mensualmente y hemos hecho cosas súper choras. De hecho, una cosa que a mí me enorgullece mucho fue que para la pandemia, como hubo esta crisis social terrible, que Valparaíso estaba muerto, ¿verdad? Nosotros armamos en menos de un mes una plataforma e-commerce y tuvimos a más de 1.400 pymes vendiendo online. En pandemia, en la crisis social, claro, cuando estaba todo el comercio cerrado, incendiado, y abrimos esta plataforma que Contigo Pyme, y empezó la gente así a registrarse y a poner sus vitrinas, su sitio web o sus redes sociales, y para nosotros fue espectacular. Nos llamaron de la prensa, televisión, fue un proyecto muy bonito y nació desde la Cámara. Eso fue espectacular. Y otro proyecto bonito también que quiero contar, que hicimos nuestros primeros cyber regionales. Así como está el cyber nacional, hicimos cyber regionales y llegó a crecer tanto que no eran solamente marcas de la región, sino también teníamos marcas del sur y del norte. Entonces hicimos como un cyber regional, súper lindo, súper bonito, con muchas marcas. De hecho, yo estaba detrás de esa plataforma y nos pasó lo típico de los cyber, que empezáis con tus días cyber regiones y empezaron a atacarnos de Rusia, los hackers, empezaron a atacarnos y las ventas, súper entretenido, porque en el fondo hicimos un cyber que nació de acá, con comercios de acá, comercios de regiones. Fue muy bonita experiencia. Oye, qué entretenido siempre, Karina. Esa Karina inquieta buscando no solamente las posibilidades para ti, sino dar oportunidades a quienes venían en un momento que creían que podían perderlo todo, y les diste una luz en el camino para poder levantar sus negocios. El tema de esa oportunidad de poder entrar a los temas de comercio electrónico, el tema online, lo encuentro genial, y que hayan levantado eso a través de la Cámara de Comercio, que seas dirigente de la Cámara de Comercio, directora de la Cámara de Comercio, lo encuentro genial. Karina, nos vamos a ir un breve corte comercial y vamos a volver para hablar de tu labor también actual, aquí donde estamos, ¿no es cierto?, en el Parque Tecnológico del Distrito 21, el CIN, donde tú cumples funciones directivas también acá, ¿no es cierto? Y vamos a hablar de lo que significa lo que queremos lograr todos acá, que es el retener talento. Así que vamos a un breve corte comercial y ya volvemos en el Inversor Serial Late. ¿Qué pasaría si nuestras niñas y niños pudieran aprender desde pequeños a cuidar su dinero para cumplir sus sueños? Mi Primera Chaucha presenta el primer libro chileno de educación y concientización financiera infantil. Una historia entretenida, cercana y llena de valores. Con Sofía y los personajes de Villa Chaucha, tus hijos aprenderán a ahorrar, planificar, emprender y compartir de una forma práctica y entretenida. Mi Primera Chaucha, el inicio de mi éxito financiero, porque el futuro se construye con educación financiera desde hoy. Tu patrimonio no se construye con suerte, se construye en base a un diagnóstico, estrategia, implementación y seguimiento. En RegVal Global te acompañamos con una mirada en 360 grados, inversión, protección
y planificación. Arquitectura abierta, soluciones locales e internacionales y un proceso profesional que se adapta a tu perfil y tus metas. Porque no se trata solo de invertir, se trata de proteger lo que has construido y hacer crecer lo que viene. RECVAL Global, gestión patrimonial con visión global. Estamos de vuelta en el último bloque de El Inversor Serial versión late, junto a Karina Dorney de TW Group. Una tremenda historia que tienes, Karina, súper entretenida, muy intensa, inquieta. Me encanta lo que hemos estado conversando. Yo aprendiendo mucho y todos los que nos están viendo y escuchando también, aprendiendo mucho sobre emprendimiento para llegar a tener ya empresas consolidadas, internacionalizar los servicios, ir a golpear las puertas y que te digan que sí, que te digan que no. Y eso habla también de resiliencia, de decir, no importa, vamos, pum, continuamos. Has tenido una historia de altos, bajos, distintas carreras, magíster, docente, haciendo harto por la sociedad porque te gusta enseñar. Y me ha quedado muy claro porque también desarrollaste plataformas para ayudar justamente a los emprendimientos cuando más lo necesitaban en los temas del estallido social y en la pandemia. Pero bueno, ahora en este minuto estamos justamente en el Parktec B21 del Distrito 21 en el Salto Viña del Mar, donde está el CIN. Y acá hay algo muy importante que se está desarrollando, que se está horneando, ¿no es cierto? Que es el Startup Lab 02 Valparaíso. Y ahí tú cumples la función como directora. Y ahí yo quiero que conversemos respecto de un eje que aborda todo este ecosistema, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la retención de talento. Hablemos en 2 minutos respecto a la retención del talento, de mantener el talento y también sobre la generación importante de flujo de clientes. Sí. Bueno, justamente el rol del Startup Lab 02 es retener talento acá en la región, emprendimientos de base científico-tecnológica de alto impacto, que colaboren los emprendedores. Al final los emprendedores tienen como los mismos problemas. La idea es trabajar en equipo. A mí me ha pasado que uno se junta con otro emprendedor, existe el concepto de competition, como competidores a la vez colaboran. Entonces esa es la gracia del distrito, del B21, la gracia del Startup Lab 02, así que estamos felices. Y nada, pues, o sea, yo creo que es clave en los emprendimientos trabajar en equipo, pero también foco en los clientes, en las necesidades cambiantes, porque lo que quiere un cliente hoy no es lo mismo que va a querer mañana, no es lo mismo que quería el año pasado. Mira lo que ha pasado con la IA, o sea, que hace un año qué tan intenso éramos con IA, hoy día cómo usamos la IA, entonces todo está cambiando tan rápido que a veces los emprendedores como que se vuelven rígidos y eso puede hacerte morir. Por eso que es importante el foco en el cliente, qué necesita el cliente, obsesión por los clientes. Eso te iba a decir, porque muchas veces hablamos, enamórate de tu idea, pero a veces debiéramos tener otra mirada, no enamorarte de tu negocio como tal, sino que enamórate de la necesidad de tu cliente. Sí. Enamorarse, hay que entender profundamente las entrañas, digo yo, del problema de los clientes. Incluso a veces uno comete el error de no segmentar bien los clientes. Uno dice, no, es que está en la industria automotriz, en la industria de energía, pero no son todos iguales. Te fijas, uno en la misma industria de energía están, no sé, pues los distribuidores, los generadores. Entonces hay que entender bien los segmentos de clientes, qué necesidades tienen, qué necesidades van a tener mañana, quiénes son tus competidores, porque uno se enamora, dice, no, es que lo mío es único porque yo soy única, yo los atiendo bien, y no te das cuenta que está lleno de competencia. Y cómo le hablas también a tus distintos segmentos de clientes. Sí. Entonces, por eso, para mí, por lo menos, lo que he aprendido es lo importante que es encontrar clientes y mantenerlos. Y mantenerlos, porque, oye, un clásico, una empresa sin clientes no existe. No tiene flujo de caja, no tiene ingreso. Y sin ingreso... Sí, mueres. Así es. Oye, Karina, lo he pasado muy bien y yo creo que los que nos están viendo y escuchando también. Y yo que también hoy creo que has disfrutado súper bien. Ha estado bien entretenido. Sí, muy entretenido. Karina, tenemos la última pregunta antes de irnos al término ya del programa. Y quiero que mires ahí a tu cámara, a todos ya tus fans que te están escuchando, fans emprendedores.
Y quiero que justamente le hables a ese segmento, a los emprendedores, a los que quieren emprender, a los que están ahí de repente trabajando como dependientes y que tienen una idea. Dale los 3 mejores consejos a ellos, por favor. Hay que salir a la calle. Hay que salir a la calle a hablar con los clientes y no hablar con uno, porque a veces uno habla con los más cercanos. Hay que buscar esas preguntas incómodas, esas respuestas incómodas. Arma un prototipo rápido, barato, como dicen, temprano, lo antes posible, pruébalo, estrésalo, no tengas miedo a que te digan que no sirve, que no funciona, y es la única manera, o sea, yo construyo algo, mido, pruebo y voy iterando, itera, lo más importante para un emprendimiento es no ser rígido, porque el camino lo va armando uno, el modelo de negocio lo vaya armando en el camino, pero hay que ser ágil. O sea, aquí el que pestañea pierde. Entonces hay que ser muy ágil en los emprendimientos, tener mucha resiliencia y creerse el cuento también. Eso, creerse el cuento. Porque Karina vivió varias etapas. A Karina le dijeron que no. Cuando ella creía que iba a conseguirlo, le dijeron que no. Pero volvió, se paró de nuevo, enfrentó crisis y se volvió a parar de nuevo. Y aquí está dando esos tremendos consejos. Y yo creo que porque Karina se creyó el cuento. Sí. Así es. Oye, Karina, muchas gracias por acompañarnos y yo también te quiero... Tú me regalaste muchas historias, mucha experiencia y no solo a mí, también a todos los que nos están viendo y escuchando. Y yo te voy a compartir mi granito de arena que tengo también para la sociedad, que es de mi proyecto de educación financiera, que se llama Mi Primera Chaucha. Este es el libro, es el primer libro de educación financiera para niñas y niños de primero a sexto básico, es esta etapa, pero es un proyecto, un ecosistema de educación financiera para niños y familias. Está en su primera etapa, vienen hartas cosas más bonitas y te invito a leerlo porque eres una persona que me podría dar mucha opinión, porque también esto viene acompañado de transformación digital, ojo, y para que también lo compartas. De todas maneras. Yo sé que no eres abuela todavía, no tienes hijos pequeños, pero más de alguna amiga, amigo que tenga ahí un pequeño para que puedas ahí aprovechar esta educación financiera para niños y familias. Excelente, te pasaste. Lo voy a leer de todas maneras. Muchas gracias, Karina. Espero que lo hayas disfrutado esta conversación, este momento. Te agradezco que hayas venido. Y bueno, nos estaremos encontrando en otra ocasión para conversar, porque tienes harta historia y yo creo que vamos a hablar harto más. Así Gracias, Mariano. Esto ha sido todo por hoy en El Inversor Serial versión late y muy pronto nos vemos en un nuevo capítulo. Esto fue El Inversor Serial versión late. Gracias por acompañarnos en una nueva conversación hecha de historias, decisiones y aprendizajes para la vida, con la conducción de Mariano Cerda. Cuando la vida enseña, vale la pena escuchar. ¿Qué pasaría si nuestras niñas y niños pudieran aprender desde pequeños a cuidar su dinero para cumplir sus sueños? Mi Primera Chaucha presenta el primer libro chileno de educación y concientización financiera infantil. Una historia entretenida, cercana y llena de valores. Con Sofía y los personajes de Villa Chaucha, tus hijos aprenderán a ahorrar, planificar, emprender y compartir de una forma práctica y entretenida. Mi Primera Chaucha, el inicio de mi éxito financiero, porque el futuro se construye con educación financiera desde hoy. Tu patrimonio no se construye con suerte, se construye en base a un diagnóstico, estrategia, implementación y seguimiento. En RegVal Global te acompañamos con una mirada en 360 grados, inversión, protección y planificación, arquitectura abierta, soluciones locales e internacionales y un proceso profesional que se adapta a tu perfil y tus metas. Porque no se trata solo de invertir, se trata de proteger lo que has construido y hacer crecer lo que viene. RegVal Global, gestión patrimonial con visión global.